Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del área de formación en movimiento de Fundación Chile y de la Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney, Australia, les damos la más cordial bienvenida a la jornada de apertura de este ciclo de charlas llamado Nuevas Perspectivas y Desafíos en la Educación Inicial, que se transmite gracias a la colaboración de Educar Chile. La Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney ha implementado a la fecha varios programas muy significativos en el ámbito de la primera infancia en diversas regiones en Chile, como Futuro Infantil en las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla. Por su parte, la Fundación Chile lleva más de 20 años contribuyendo al mejoramiento del sistema educativo con distintas iniciativas, asumiendo el desafío de desarrollar capacidades en los actores claves del sistema escolar. En el marco de los nuevos desafíos que presenta el desarrollo infantil temprano, ambas instituciones se han planteado como objetivo aportar a la formación de las y los profesionales que se desempeñan en la educación inicial, firmando un convenio de colaboración que permitió el desarrollo conjunto de un diplomado llamado en Diversidad Cultural e Interacciones Pedagógicas en la Educación Inicial, el que aborda los nuevos desafíos que presenta el desarrollo infantil temprano en los actuales escenarios de diversidad social y cultural. Hoy, a la luz de ese convenio de colaboración, ambas instituciones dieron vida al ciclo de charlas que nos convoca. Antes de comenzar, les quiero invitar a seguir algunas instrucciones, ¿no es cierto? Dado que nuestras expositoras van a exponer, ¿no es cierto?, en idioma inglés, las quiero invitar a que en la barra inferior ustedes van a encontrar, ¿no es cierto?, una miniatura en donde, si ustedes se dan cuenta, aparece una imagen de un planeta, ¿no?, del planeta. Este icono, ¿no es cierto?, que es un planeta. Ese icono deben pincharlo y escoger el idioma en el que ustedes quieren oír. En este caso, tienen que pinchar español o Spanish. Es muy importante que lo hagan porque cada vez que haya una intervención en idioma inglés, ustedes van a poder oír por un canal distinto en idioma español. Eso. Bien, realizada esta recomendación, ¿no es cierto?, para poder oír, quiero invitar a saludar y darnos la bienvenida, ¿no es cierto?, a este ciclo de charlas, al gerente de desarrollo humano de la Fundación Chile, Hernán Araneda, que nos va a dar un saludo y unas palabras de contexto. Hernán, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Marco. Es un gran placer y un gran honor estar presente acá junto a nuestros socios de la Universidad de Western Sydney en un tema de la relevancia como el que nos convoca hoy día. Yo creo que acá es muy importante sintonizarse con la realidad que han sido este último año y medio, ¿no es cierto?, tan complejo, y en que particularmente el nivel educativo que hoy día nos convoca ha sufrido, ha tenido muchas consecuencias. Tenemos más de 380.000 estudiantes matriculados en nuestra educación parvularia en el país, y un porcentaje importante de ellos estuvo más de un año y medio en una modalidad muy distinta a la que queremos empujar como país, ¿no es cierto? Pero aún así haciendo un esfuerzo por mantener el vínculo pedagógico con sus educadoras a través de la pantalla. Pero esto ha hecho presente una cantidad enorme de desafíos que hoy día vamos a abordar en alguna medida. Pero también quisiera destacar que esta alianza que tenemos como Fundación Chile con la Universidad de Western Sydney se basa en la convicción de que influir positivamente en el desarrollo infantil temprano tiene consecuencias para toda la vida, ¿ya? Y claramente personas que pueden acceder, niños, niñas, ¿no es cierto?, a mejores opciones educativas en esa edad, pueden también aprovechar los aprendizajes que pueden obtener después en el sistema escolar en niveles posteriores. Y por lo tanto, este es un ámbito donde se juega mucho, y por lo mismo debe ser motivo de nuestra preocupación, reflexión, análisis, y también, por qué no decirlo en estos tiempos, de innovación.
Así que les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que están asistiendo. Estoy viendo acá muchas personas de establecimientos parvularios, y también la bienvenida a nuestros colegas de la Universidad de Western Sydney por su invaluable experiencia y también conocimiento de Chile por distintos proyectos en que han venido participando los últimos años. Muchas gracias, Hernán, por tu saludo. Efectivamente, nos acompañan, ¿no es cierto?, muchas educadoras de distintas ciudades, ¿no es cierto?, de Chile, de Hualpén, de Araucanía, de Antofagasta, Temuco, Arica, Chillán, también de las comunas de Cerrillo, Estación Central, de San Vicente de Tahuatahua también, ¿no es cierto?, de la región del Maule. Es decir, nos acompañan muchas educadoras. Les comentábamos que esta es nuestra primera charla de este ciclo que vamos a desarrollar durante 3 semanas. Vamos a encontrarnos 3 jueves consecutivos y vamos a ir desarrollando distintos temas, ¿no es cierto?, también vinculados a la realidad chilena, ya que vamos a contar con una exposición de una profesora de la Universidad de Western Sydney. Vamos a presentar luego a quien nos va a acompañar hoy día, y luego una presentación de una educadora, ¿no es cierto?, de la realidad, que nos va a contar un poquito de cómo esto se ve en la realidad chilena. Bien, hecho este saludo de Hernán, ahora quiero invitar a que nos dé también su saludo, con una diferencia importante de hora, está amaneciendo para ella recién, ¿no es cierto?, a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Western Sydney, Michelle Simmons. Michelle, bienvenida. Yes, thank you, Marco, and buenas tardes. Muchas gracias, Marco, y buenas tardes. En este momento en el tiempo en que nos reunimos de esta manera, veo esto como una manera, como un signo de fe, de resiliencia y el placer de tener la oportunidad de reconectarnos con socios muy preciados y también con una nueva generación de colegas y de prospectivos socios futuros. Esto muestra la importancia de las relaciones a nivel personal y profesional, que a veces son mantenidas en el tiempo, a veces hasta por 15 años o más. Estas relaciones, estas asociaciones requieren inversión de tiempo, pasión, energía de mucha gente. Deberíamos celebrar esto. Este simposio nos permite que eso ocurra. Este simposio es importante también porque está ocurriendo hoy. Estamos en tiempos sin precedente para la educación y para la educación en general. El Foro Económico Mundial estima que en abril del 2020, 1.2 billones de niños y niñas en el mundo estaban aprendiendo fuera de un contexto tradicional. El mundo de la educación y enseñanza está cambiando en este momento, mientras intentamos descubrir maneras de apoyar a los niños y a la gente joven y también apoyar a los colegas que trabajan en educación. Lo más triste es que la inequidad que siempre hemos sabido existe en el sistema educativo se ha vuelto una realidad más prominente. Estamos viendo de primera mano el impacto, cómo bloquear servicios educacionales y otros impacta a los más jóvenes, y lo vemos frente a nuestros ojos. Esto también es una oportunidad de ver estos desafíos de manera fresca, desafíos en la educación temprana, inicial. Nuestro compromiso con estas sociedades en que compartimos una historia de trabajo junto en el tiempo, organizaciones diferentes que trabajan juntas, y tenemos que continuar esto si es que queremos encontrar maneras de superar los desafíos que enfrentamos hoy. Podemos enfrentar estos desafíos juntos porque tenemos la capacidad de crear espacios seguros donde colaborar y compartir conocimiento, ya sea físicamente o en un espacio como este, mediado por la tecnología. Es
posible imaginar sutilezas en los problemas que tenemos, porque estamos comprometidos con tener en un ambiente de mutuo respeto intercambio de ideas. Cuando hablamos de equidad, sé que estos valores son los que soportan el trabajo que trajo este trabajo hasta la vida, a que exista. La Universidad de Western Sydney les desea los mayores deseos, los mejores deseos para que tengamos éxito en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por ese saludo de Michelle. Como decía ella, ¿no es cierto?, está amaneciendo. Buenos días para Michelle, buenas tardes para nosotros. Bien, antes de partir, ¿no es cierto?, con nuestras exposiciones, queremos compartir algunas recomendaciones muy importantes. Bueno, ya nos han ido contando, ¿no es cierto?, desde dónde nos acompañan esta tarde. Saludamos también a algunas educadoras, ¿no es cierto?, profesoras, profesores desde Calama. Hay también una persona conectada desde Sydney, que no es Michelle ni tampoco Chris. También de Quillota, de Cauquenes. Bueno, estamos teniendo, ¿no es cierto?, una conexión inmediata con personas de distintos lugares. Una recomendación también importante para nosotros es que, nuevamente, en esta barra inferior, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, la barra inferior, donde están, ¿no es cierto?, las letras Q y A, ¿no es cierto?, abajito, en ese espacio ustedes pueden escribir sus preguntas. Desde ahí las vamos a ir recogiendo para hacer una selección y compartirlas, ¿no es cierto?, con nuestras expositoras hacia el final de la presentación. Bueno, y como dice también la recomendación, los invitamos, ¿no es cierto?, a que sean muy criteriosos y no compartan ni publicidad, ni tampoco abran ningún enlace que para ustedes resulte desconocido por razones de seguridad. Muchas veces, ¿no es cierto?, en estos chats se puede publicar o pueden entrar otras personas y publican, ¿no es cierto?, información que no es pertinente. Y por último, contarles, ¿no es cierto?, me imagino que como cualquier espacio de encuentro entre profesores, muchos de nosotros lo somos, este es un espacio para aprender, para compartir, y por lo tanto los invitamos a ser cordiales y respetuosos con las opiniones, ¿no es cierto?, de cada uno de los colegas. Bueno, estamos muy contentos también hoy día porque vamos a tener a Chris Woodruff. Ella es una querida amiga, ¿no es cierto?, de la Universidad de Western Sydney. Ella es investigadora, ¿no es cierto?, líder del Centro de Investigación para la Transformación de la Educación Temprana y la Salud Infantil. Estamos muy contentos de tenerla. Ella también es investigadora, ¿no es cierto?, del Centro SER de la Universidad precisamente de Western Sydney. La presentación de ella de esta tarde se titula Enfoques socioculturales, fondos de conocimiento. Y luego de su exposición nos va a acompañar Silvia Rojo. Ella es educadora de párvulo, directora del Jardín Infantil de Junji, ¿no es cierto?, El Oro de Antofagasta. Por lo tanto, ya tenemos dos exposiciones, una desde Sydney y otra desde Antofagasta. Silvia, como les contaba, además es licenciada en educación, magíster en educación con mención en gestión directiva y también magíster en gestión de la calidad. Vamos a partir con nuestra primera exposición, así que le vamos a dar la bienvenida a Chris Woodruff. Chris, bienvenida. Vamos a esperar que se encienda tu cámara. Por ahí vienes. ¿No? No, no te ves. Solo te escuchamos, pero no te vemos. Ahora sí. Ok. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar en Chile, en el espacio electrónico. My Spanish has become a little rusty. Mi castellano está un poco oxidado, por lo que no puedo decir más que lo que ya he dicho por ahora. Me gustaría expresar mi apreciación nuevamente a la Fundación Chile por la invitación a trabajar
junto con ellos para tener diálogos sobre la educación inicial de la infancia a través del Océano Pacífico, compartir nuestra inspiración, nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Como Michelle ya dijo, es un placer estar en este espacio y tener esta oportunidad de comunicarnos. Eh, es un honor tener esta invitación y tengo muchos nervios. Quizás los sorprenda eso. Y me encanta ver los nombres de todos los distintos centros infantiles que se conectan y que mandan saludos en el chat. Como Michelle dijo ya, una de las cosas poderosas y significativas de la pandemia global ha sido destacar cómo existe una brecha muy grande entre aquellos a los que les va bien la economía de hoy y a aquellos que no les está yendo tan bien en la economía o en la vida. Sabemos que la brecha entre ricos y pobres está en aumento en todo el mundo y los niños y niñas jóvenes son las víctimas cuando se cierran los centros infantiles. La pandemia ha mostrado, ha expuesto las grietas estructurales incrustadas en las instituciones que crean, mantienen y expanden la desigualdad. La investigación australiana ha mostrado que los niños que viven en contextos desfavorecidos tienen muchas más probabilidades de tener menor éxito educacional cuando llegan al colegio. Y cuando llegan al colegio, muestran niveles altos de desarrollo, de riesgo del desarrollo. Los niños de comunidades pobres tienen muchas menos probabilidades de participar, de asistir a la educación inicial. Los padres comentan que ¿por qué pagar para que jueguen? Y los niños, y está demostrado que los niños que sí asisten es probable que tengan educación de peor calidad. La investigación internacional nos muestra que, disculpen, la investigación internacional nos muestra que hay beneficios conocidos para que estos niños y niñas eh, tomen ventaja, aprovechen los programas de la infancia inicial de alta calidad. Tomadas juntas, estas condiciones, no sé cómo hacer que inicie la presentación. ¿Se ve mi presentación? Disculpen. Tomadas juntas, estas condiciones traen a colación dos temas críticos. Parece que tengo problemas técnicos. Dice la gente eso. Las dos preguntas claves son, ¿cuáles son nuestras razones ante la naturaleza persistente, la de desigualdad educativa en Chile o en Australia? Estas conversaciones son muy importantes para descubrir cuáles son las explicaciones de esto. Si encontramos mejores explicaciones, vamos a poder encontrar mejores soluciones. En segundo lugar, ¿qué sabemos sobre cómo mejorar el compromiso y éxito educativo en estas comunidades en desventaja en ambos países nuestros?
Chris, Yeah. Chris, do you hear me? Please put from beginning. Yeah, I did. Oh, that's Sí, Okay. sí, lo hice. Then Por start favor, Chris, moving si puedes your poner la presentación del until you get. comienzo. thank you. Gracias. These are my Fine. two questions. My apologies. Disculpas, estas son mis dos preguntas. Today, in my presentation, Hoy, en mi presentación, voy a hablar de la segunda pregunta, del segundo tema que me preocupa. Pero antes de hablar de este, quiero comentar sobre el primer punto. Como muchos de ustedes saben, Australia es uno de los países más multiculturales del mundo y en algunos centros de educación inicial, más de la mitad de los niños que asisten hablan un idioma diferente al inglés en su hogar. Y en algunos de estos centros, especialmente en la parte oeste de Sydney, donde mi universidad tiene su campus, hay a veces más de 10 comunidades y sus idiomas representadas en las familias y en las salas de clase. Esto podría ser árabe, cantonés, vietnamita, nepalés, urdús, hindi, coreano, tamil, mandarín y también, por supuesto, castellano, italiano, griego, de manera similar, pero no en una escala tan grande. Chile en la última década ha experimentado una inmigración significativa, aunque la mayor parte de ella venga de países de habla hispana. Sin embargo, la experiencia de desarraigo y de pérdida de ingresos y de la pérdida de las redes de soporte que acompaña estas migraciones crea condiciones de dificultad, de penuria, que impactan la calidad de vida y que contribuyen a que los niños jóvenes y niñas jóvenes comiencen la escuela en desventaja. Claramente hay mucho por hacer en mi país y probablemente en vuestro respecto a políticas políticas enfocadas en la desventaja educacional persistente. Respecto a mi segunda pregunta, ¿qué sabemos sobre cómo mejorar compromiso y éxito educativos? Quiero hablar guiar su atención al concepto de injusticia epistémica. Me imagino que están todos preocupados de que va a haber mucha teoría, pero les prometo, no va a haber mucha teoría hoy. Pero este concepto sí me gustaría explicar. Esta noción de injusticia epistémica, ya la voy a explicar, nos da un marco útil para pensar en el aprendizaje y en el logro de los niños y niñas jóvenes. La injusticia epistémica es la idea de que podemos ser objeto de discriminación. Disculpen. Que se nos discrimine cuando yo o usted sea la parte informada, la persona que le habla a la persona con conocimiento, va a discriminar contra este oyente basado en los prejuicios que este hablante tenga, como en género, trasfondo cultural, etnicidad, raza, sexualidad, tono de voz, acento. Por ejemplo, yo como hablante podría tener presunciones respecto a cómo es vuestra inteligencia o cómo es vuestra salud o vuestro nivel socioeconómico, porque por su salud, por el color de su piel, por su acento, estas no son presunciones a prueba de balas y estas tienden a crear injusticias cuando estas llevan a acciones por tener
falsas verdades o falsas comprensiones. Ups, disculpen. También se pueden explicar de otra manera jerarquías de conocimiento. El conocimiento de algunas personas, la manera en cómo ellos ven el mundo, se le da más valor y más estatus que a la de otros. Un ejemplo de esto en Australia es el conocimiento y visión del mundo que tienen nuestras personas indígenas. Por ejemplo, las personas indígenas de Australia tienen una visión muy fuerte respecto a que ellos no son dueños de la tierra, que la tierra es dueña de ellos. Ellos consideran que esto es una verdad y esto refuerza y soporta su conexión con la tierra y cómo cuidan de ella. Sin embargo, como todos ustedes saben, las visiones alternativas en el mundo moderno de lo que es la propiedad de tierra son muy diferentes. Y el conocimiento que los indígenas tienen respecto a la propiedad de la tierra es desechado o descartado. El conocimiento autorizado se refiere a el conocimiento que viene de lugares donde hay autoridad o legitimidad. Por ejemplo, en general, estamos más inclinados a confiar la información que viene de gente con títulos universitarios. Y por ejemplo, una persona que empieza a hablar diciendo, los estudios universitarios prueban que, y tendemos a confiar más en estas personas. Confiamos más en el conocimiento de los libros que en el conocimiento que es traspasado de una generación a otra. La injusticia epistémica también ocurre cuando el conocimiento y el aprendizaje están desconectados de los contextos de la familia. Piensen, por ejemplo, en la gente que crece en el desierto. Piensen en ellos. Pero todo el material que se utiliza para enseñar al que ellos están expuestos muestra niños que viven en ciudades. Esto vuelve muy difícil, hace que para los niños y niñas sea difícil hacer conexiones con su realidad. Finalmente, discursos deficitarios o de menosprecio. Estos son frases o cosas que se dicen o prácticas o políticas que le da mensajes a la gente diciéndole que son menos que otros, menos capaces, menos inteligentes. En mi investigación en comunidades en desventaja en Australia, frecuentemente escucho que estas familias reclaman que están siendo juzgados por los colegios y por los sistemas. Esto erosiona su confianza al interactuar con los profesores o al pedir consejo o al participar en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Quiero mostrarles una diapositiva que es también un ejemplo de injusticia epistémica. Esto es un artículo de un periódico que muestra lo que está ocurriendo en una escuela en Australia, en una comunidad en alta desventaja. Una comunidad donde niños de muchos diferentes países van a la escuela. Ellos decidieron quitar de la escuela muchos libros con dibujos, libros de alta calidad con un precio muy alto, y reemplazar estos libros libros de cuentos bellamente ilustrados, por una cosa que se llama los libros de lectura decodificables, que están diseñados para repetir ciertos fonemas a un costo de miles de dólares. La lógica detrás de esto es que los niños están prediciendo las palabras y los significados leyendo las imágenes en vez de leer las palabras. El efecto de quitar estos libros y reemplazarlos solo por estos libros decodificables es desconectar a estos niños
que están teniendo problemas de pertenencia y están esto causa una desconexión en su aprendizaje. La locura, en mi opinión, no es tanto los libros decodificables. Probablemente sí ayudan con destrezas fonéticas, pero creo que la locura yace en quitar estos otros libros que van a reducir el desempeño y que van a quitar contexto y significado. Creo que este es otro ejemplo de injusticias epistémica. Quise explicar esta idea hoy porque creo que esta es una herramienta útil cuando queramos enfrentar el desafío de la inequidad educativa y nos van a guiar cuando estamos pensando en la educación inicial. Una de nuestras más queridas investigadoras australianas en inequidad educacional nos desafía con lo siguiente. Ella dijo, la investigación colaborativa participativa, estudios etnográficos, educadoras que ¿cómo mejor trabajamos con los fondos de conocimiento de los niños y niñas y los recursos familiares y sus acervos culturales? Esto es aún algo no desarrollado. A pesar de que esto fue dicho en el 2011, todavía hay muy poca investigación respecto a esto. En mi trabajo, siguiendo con la investigación de otros investigadores, con el trabajo de otros investigadores, he sido ávida en explorar esta injusticia epistémica. Esto nos ha permitido enfocarnos en los niños y en el contexto de sus familias y comunidades. Alejarnos del conocimiento repetido de memoria en que se piensa que un plan de estudios tiene que ser universal, que todo el mundo tiene que ver el mismo contenido a la vez. En este enfoque, cuando reconocemos el conocimiento de las comunidades y el conocimiento de los niños, las prácticas culturales, los fondos de conocimiento se pueden volver cimientos para la enseñanza o aprendizaje de los niños y niñas. Y también sirven como puente entre los centros infantiles y las familias. De esta manera, algunas de las dimensiones de la injusticia epistémica pueden ser abordadas. La diferencia y diversidad que las y los niños traen de sus comunidades, incluso aquellos de pocos conocimientos. La gente es resiliente, tienen conocimientos y tienen destrezas y las traen. Y estas deberían ser utilizadas en el plan de estudios y no como verlos como impedimento a su conocimiento o aprendizaje. Y además, así con esto se respeta el conocimiento que yace en las familias. En los últimos 15 años he estado trabajando con educadores en Australia y en Chile. Y dentro de este marco de investigación de practicantes, en que colaborativamente con los participantes exploramos cómo el aprendizaje de los niños puede ser enriquecido a través de los fondos de conocimiento. Sé que la siguiente presentadora, Silvia, que me encanta ver hoy, ella va a elaborar más sobre algunas de las formas en que
este conocimiento, estos fondos de conocimiento se han puesto en práctica en Chile. La investigación que comenzó este trabajo definieron se definen los fondos de conocimiento como acumulamiento de conocimientos que se acumula en las familias, conocimiento que se pasa de una generación a la otra. Son prácticas que se incorporan en las prácticas diarias de las familias. Con esta investigación, lo que hicieron es tomar el conocimiento que yacía en las familias y tomaron las maneras en que se cuidaban a sí mismos y a sus familias, sus prácticas diarias, y tomaron, perdón, se me escapó un pedazo ahí. Lo que hicimos es, con los profesores del colegio, tradujimos estos conocimientos en prácticas pedagógicas que ayudaron a conectar el aprendizaje de los niños con su propia realidad. El concepto de fondos de conocimiento es que partimos de la premisa de que la gente es competente, que puede que no tenga los conocimientos y destrezas de la comunidad imperante, pero que sí lo tienen. El conocimiento que yace en las comunidades, familias y niños y niñas puede ser el fundamento, el cimiento o el puente que conecte este conocimiento con la educación. Gracias a la gente que me ayudó a armar estas diapositivas. Este conocimiento resona. Hemos hecho este conocimiento en Chile y en Australia, pero el trabajo en Chile ha mostrado que cuando el conocimiento transmitido está conectado con su realidad, esto moviliza a los niños a compartir su conocimiento e intereses y hace más profundo su aprendizaje. Hemos reunido evidencia de logro académico, muchos aumentos en logros académicos medidos de manera tradicional. En un colegio, en una de las partes más desaventajadas de Sydney, los profesores estaban muy nerviosos al alejarse de los planes de estudio tradicionales. Lo que hicieron es implementar involucrar las comunidades utilizando juego y obras de teatro. Y lo que se vio era un cambio en la asistencia de hasta un 60% en el colegio. Esto fue un cambio muy grande y fue muy respaldado por las autoridades en educación. Al trabajar con niños, hemos estado una de las ideas más exitosas que vienen de Chile, algunos de ustedes en la sala, fue el Café de Literacidad, donde los padres fueron invitados a participar con los profesores. Aquí, Silvia, me imagino que va a hablar un poco más de esto, de cómo se compartieron información de las familias hacia los profesores. Esto les dio a los profesores ideas claras sobre cómo es el contexto familiar. Como dijo un profesor,
perdón, como dijo un padre, es la primera vez que siempre me habían invitado al colegio antes solo cuando había problemas. Los profesores aprendieron de los padres e incorporaron esto al plan de estudios. Otras estrategias Otras estrategias han sido de personajes ambulantes que van a las casas de los niños y recogen conocimiento allá. También otras son, también se han hecho portafolios en que se cuentan las historias de las familias. En un preescolar australiano del año pasado, un incendio amenazó a la comunidad donde estaba esta escuela y los niños tuvieron que ser evacuados del centro. Y esta escuela después, durante varios meses, se utilizó como la escuela para que después la comunidad se recuperara y hablaran y compartieran sobre qué es combatir el fuego, vivir con el fuego. Se crearon proyectos alrededor de esta experiencia y los niños compartieron sus conocimientos, y también compartieron su conocimiento, estos niños, a través de obras de teatro y exhibiciones de arte. Esto es otro ejemplo de recoger información o conocimiento de una comunidad. Las cosas cambian para la gente. El conocimiento de familia y comunidades se vuelve visible y respetado de maneras en que se mueve hacia una democratización del conocimiento, y el currículum o el plan de estudios se vuelve más dinámico y más receptivo a las realidades de las vidas de las personas. En todos estos proyectos tenemos evidencia de muchas mejorías. Estas incluyen, ya mencioné un aumento de asistencia, también un aumento de rendimiento escolar en las escuelas, una participación mayor de las familias, también aumento de disfrute en su trabajo de parte de las educadoras. Vemos que hay más beneficios, que todo esto tiene más sentido para todos nosotros. El desafío de establecer jerarquías, desafiar las jerarquías de conocimiento. Reconozcamos esto, que existen otros conocimientos, reciprocidad entre educadores y familias al evaluar la contribución de una parte y de la otra. Cuando se le pidió a las familias que compartieran sus aspiraciones, los educadores entendieron mejor qué es lo que los padres querían de la experiencia educativa, y muchas veces se sorprendieron de las expectativas que tienen respecto a sus hijos, que son bastante altas, hijos e hijas. Hemos visto cómo este trabajo reposiciona a los educadores. En vez de expertos autoridades cuya relación con niños, niñas y familias son más formales y
se muestra las diferencias de poder, esta relación se vuelve más recíproca y se vuelven co-constructores junto con niños y niñas y su aprendizaje, los involucran más. El trabajo que hacen, las destrezas como tejedores, bailarines, cocineros. Una de las cosas que notó una educadora australiana cuando adoptó ese sistema de fondos de conocimiento, dijo: ya no soy la policía imponiendo ley y orden, ahora simplemente dirijo el tránsito. Los niños son reposicionados como gente que sabe, perdón, como entidad que sabe, persona que sabe. Discúlpenme por un minuto. Los niños son reposicionados como informados, competentes y capaces y agentes activos en su propio conocimiento, aprendizaje. Las familias son reposicionadas como colaboradores en el aprendizaje de sus niños. Se implicaba que las familias tenían algo de contribuir a las vidas de los niños y niñas. Las jerarquías de conocimiento y de poder fueron reestablecidas de manera más igualitaria o con mayor respeto. Niños estaban involucrados en darle forma a su propio aprendizaje. Para resumir, es claro que los educadores que utilizan el enfoque de fondos de conocimiento casi siempre cambia las relaciones. La democratización del conocimiento ocurre cuando cuando el conocimiento de comunidades y familia es reconocido como recursos importantes y legítimos para el aprendizaje en las escuelas y cuando provee cimiento para construir relaciones con familias que sean más recíprocas que autoritarias. Permite la posibilidad de reordenar y reorganizar las relaciones de poder entre hogar y escuela. Al cambiar, a reposicionar el rol de profesores de profesoras desde expertas a investigadores de la infancia, de la familia y de la comunidad, vemos que son interrumpidos y disminuyen los discursos deficitarios. Vemos cómo estas historias pueden servir. Ahora vemos, cómo vemos el trabajo de nuestros colegas chilenos. Espero que hayan disfrutado escucharme hablar tanto como yo he disfrutado estar con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Cris. Ha sido una muy ilustrativa presentación. Te agradecemos enormemente. Entendemos que vamos a complementar ahora tu exposición precisamente con estos fondos de conocimiento y su implementación en Chile, ¿no? Cómo se vivió esta visión, ¿no es cierto?, esta investigación que ustedes han realizado. Y para eso quiero invitar a Silvia a que se nos una, ¿no es cierto?, a esta presentación. Vamos a contar ahora contigo. Silvia, yo ya te presenté. Silvia es directora, ¿no es cierto?, de un jardín infantil en Antofagasta, el Jardín Infantil El Oro, ¿no es cierto? Bienvenida, Silvia. Gracias, Marco. Te dejamos en Muchas gracias. pantalla. Gracias, Cristín. Yo llevo mucho tiempo también trabajando, desde el 2007 hasta el 2014, con Cristín. Voy a mostrar mi presentación, a ver si la puedo... ¿Puedes? Ahí sí. Está sin audio.
¿Se ve? Se ve y se escucha. Perfecto. Ahora le pones presentación y estás ok. Exacto. Ok. Bueno. Enfoque sociocultural, ¿cierto? Y fondos de conocimiento. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar con Christine desde el año 2007 al año 2014 en un proyecto llamado Futuro Infantil Hoy. Y les quiero mostrar un poquitito qué es lo que se ha hecho y lo que hemos logrado continuar haciendo, porque no quedó solamente en ese tiempo, sino que hemos logrado implementarlo ahora. ¿Cómo hacer la práctica? Bueno, nosotros recibimos todos los años ciertos niños y niñas en nuestros jardines infantiles y eso ha permitido, en cierto sentido, conocer, ¿cierto?, una cantidad de familias que tienen un mundo muy particular y que tienen relaciones y una historia especial, cada uno de ellos. Por lo tanto, para nosotros también es especial y es importante saber cómo ellos se conformaron como familia y cuáles han sido sus historias y cuál es el aprendizaje y la enseñanza que ellos nos vienen a dejar a nuestros jardines infantiles. Nosotros hemos podido con el tiempo tener la posibilidad de generar espacios en los cuales hemos podido conversar con estas familias. Christine mencionó recién los cafés de literacidad, que inicialmente eran cafés, ¿cierto?, en los cuales nosotros conversábamos con los padres sobre distintas situaciones, cómo ellos veían a sus hijos en el jardín, se habló de género, se habló de bastantes temáticas relacionadas con el desarrollo de los niños y las niñas. Hoy en día, en el jardín donde yo estoy liderando, hemos trabajado también los cafés de literacidad y han tenido distintas temáticas, desde la vida saludable hasta, ¿cierto?, interculturalidad, donde hemos podido conocer conceptos distintos del lenguaje, significados diferentes de juegos, de elementos que las familias conocen en sus países con otros nombres y que en la práctica es el mismo juego que en Chile se desarrolla con nuestros niños y niñas. Y hemos obtenido cierto conocimiento de las familias también que nos han permitido enriquecer estas experiencias de aprendizaje que nosotros podemos elaborar y entregar a los niños en sala. La utilización de estos fondos de conocimiento, bueno, el gran desafío para todo esto es relacionarnos con la familia de una manera diferente. Ya no estamos a un nivel informativo solamente con ellos, sino que estamos profundizando en esta relación, lo que permite conocer más allá de saber cuántas personas viven en la casa o de cómo se relacionan o si es una familia monoparental. La verdad es que el conocimiento va mucho más allá. Y esto nos ha servido para ponerlo al servicio de nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Eso qué nos ha permitido, cierto? Que nuestras experiencias estén enfocadas en el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, en las rutinas de la casa, en cuentos o historias de las raíces de cada una de las familias. También nos ha permitido ambientar espacios de los jardines con elementos que sean conocidos para los niños y las niñas, y también nos permite, ¿cierto?, que los padres se puedan involucrar en las experiencias diarias, en la práctica diaria. Leyendo un cuento, yendo a contar su historia, o contándonos también a qué se dedican, en qué trabajan, y mostrando las herramientas y los elementos que ellos utilizan en este trabajo. También hemos podido, las educadoras también, al profundizar y al conocer las familias, hemos podido crecer profesionalmente y nos ha permitido, en cierto aspecto, poder llevar a la práctica algunos espacios donde los niños se puedan sentir acogidos y donde puedan reconocer su realidad de acuerdo a su identidad con su país, ¿cierto? Porque tenemos muchos párvulos extranjeros que están asistiendo a nuestros jardines infantiles, por lo tanto también ha sido muy relevante poder dar espacios para que ellos den a conocer su cultura, para que ellos den a conocer su lenguaje y a la vez puedan conocer la nuestra, dependiendo también de cada zona del país, no de manera centralizada, sino que mostrando la realidad de cada región, de los pueblos del interior y de estos elementos nobles que tenemos y que podemos ir entregando ese conocimiento a nuestros niños. Los padres se involucran, tenemos acá 3 fotografías donde tenemos a la Josefa y tenemos acá un espacio que se está implementando en el jardín infantil, que es una especie de casa que estamos armando, ¿cierto? Con canastas, con colaboración de las familias, paneles sensoriales que nos han enviado
los apoderados con elementos que para los bebés de sala cuna son interesantes y son motivadores y les llaman la atención. En estos tiempos que tenemos pandemia, que ha sido muy difícil poder llevar a lo mejor a la práctica una relación más cercana, para nosotros ha sido lo contrario. El trabajo remoto nos ha permitido acercarnos mucho más a las familias, quizás porque hay algunas familias y algunas madres que han estado en casa y que han tenido que dejar de trabajar, pero a través de las plataformas como el Teams y como el WhatsApp hemos podido mantener el contacto con las familias y generar estrategias para poder llevar el aprendizaje, ¿cierto? Y poder recibir también esos fondos de conocimiento a través de distintas estrategias. Por ejemplo, las experiencias enviadas al hogar están relacionadas siempre con temáticas que las familias nos han planteado y que los niños nos han planteado desde sus intereses. Pero también hay un tema que ha sido súper importante este año, este tiempo, y es el trabajar las emociones. Y hemos podido generar talleres y hemos podido generar espacios para trabajar las emociones con las familias desde la realidad de ellas y desde los intereses de nuestras familias. Siempre preocupados de esos fondos de conocimientos que ellos tienen y en esta situación de pandemia siempre preocupados en cómo ellos lo están pasando, tanto nuestros niños como las familias. Ha sido muy difícil para algunas tener a los niños en la casa durante todo el día y todo este tiempo, que ha sido casi 1 año y medio. Hemos generado también proyectos que se basan en los intereses de los niños nuevamente, donde se pueden generar, por ejemplo, estos espacios de jardinería, donde podemos tener un bosque encantado, que era un bosque mágico, donde los niños querían bajar a soñar, a jugar, a disfrutar, y gracias al apoyo de las familias, ¿cierto?, nosotros pudimos lograr el llevar a la práctica estos proyectos y estos espacios, que están de libre disposición para los niños cuando ellos necesiten y quieran utilizarlos. También se han generado espacios como por ejemplo un rincón de familia, que es una sala completa que se armó para que los niños pudieran trabajar, interactuar con el espacio y con el medio y con el material que está presente en este lugar. Una mesa, un televisor, la mesa puesta con su mantel, espacios que tienen en su casa, una cocina, algunos elementos como coches o cuna, y también tenemos un espacio donde hay una construcción, donde hay un taller para construir elementos con martillos, con un casco, todo relacionado con la realidad que ellos están viviendo. Algunos proyectos también nos ayudaron a superar algunas dificultades, como por ejemplo la comida, y especialmente a los niños que no les gustan las verduras. Se pudieron generar algunos proyectos, ¿cierto?, que permitieron que el equipo se involucrara en este proceso de la alimentación, de la ingesta. Tuvimos técnicos y educadoras, ¿cierto?, que se sentaban a almorzar con nuestros niños y les mostraban sus verduras y las comían y incentivaban y motivaban a los niños a esto. Pero también tuvimos un proyecto en el cual los niños iban a comprar al negocio de la vuelta del jardín infantil y llevaban su bolsita, ¿cierto?, con las verduras o la fruta que ellos querían comprar, haciendo una alianza estratégica con el vecino, ¿cierto?, que tenía el negocio, y ellos pudieron ir, compraban su verdura y la llevábamos al jardín y la preparábamos. Para las madres fue súper interesante porque ellas también lo habían planteado como una necesidad en el hogar, cómo incentivar la ingesta de verduras y de frutas en la casa. Por lo tanto, el proyecto fue transversal y permitió mejorar la ingesta en el jardín infantil, pero también ayudar a las familias a mejorar esa ingesta en el hogar. La mejora de este trabajo de fondos de conocimiento, del involucrarnos con la familia, del poder hacernos partícipes de lo que a ellos les sucede y de que ellos también sean partícipes de lo que a nosotros nos interesa motivar a sus hijos en el jardín infantil, ha permitido planificaciones de experiencia en base a los intereses de los niños y las niñas. El consultarle a los niños qué quieren aprender, qué cosas los motivan, qué cosas les interesan, han permitido que nuestras experiencias y nuestros espacios y ambientes sean preparados para una experiencia significativa. Y no preparada desde la realidad o desde la educadora,
que piense en un aprendizaje específico, sino que desde cómo al niño le interesaría aprender algo específico. Por lo tanto, se prepara un ambiente con un material que sea interesante y motivador. Las familias se integran a las actividades tanto presenciales como remotas y se les solicita también a ellas que puedan generar una experiencia en su casa, se les envía toda la información para que ellas las puedan generar en su casa y ellas también nos devuelven, ¿cierto?, la información, nos retroalimentan con la información de cómo lo están haciendo, cómo les está yendo y cómo están los niños en estas experiencias. Se realizan registros de observación también que van alimentando la evaluación de los niños y niñas. Las familias también envían evidencias de las experiencias a través de videos, a través de notas, a través de registros de observación que ellas redactan y que luego la educadora toma, ¿cierto? Y desde esa redacción tan clara, tan desde el punto de vista de la familia, va generando, ¿cierto?, el aprendizaje que el niño va logrando. Y siempre se consideran los fondos de conocimiento de nuestras familias para generar experiencias significativas. Chris mencionó en la presentación el café de literacidad, los cuadernos de historias de familia, que son cuadernos donde nosotros tenemos la posibilidad de que las familias cuenten sus historias, desde que el niño nace hasta cómo está el día de hoy, cómo celebran sus cumpleaños y distintas actividades que ellos realizan. Y también se generan los portafolios que han permitido y nos han permitido, ¿cierto?, que las familias puedan ir conociendo los avances, puedan ir viendo los relatos de las fotografías y relatos de aprendizaje de cómo los niños han estado en el jardín infantil. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes. Importantísimo para nosotros ha sido, como educadoras, ampliar la mirada. ¿Eso qué ha significado? El no quedarnos con solamente lo que nosotros vemos en manera superficial, sino que visualizar un poco más allá qué es lo que podemos realizar con nuestras familias y con nuestros niños y niñas. Eso nos ha ayudado mucho, ¿cierto?, la entrega de experiencias que la familia nos ha dado. El poder ahondar un poco más en las historias de las familias, en sus experiencias, de dónde vienen, cómo viven, cómo se relacionan, para poder ir generando estos espacios interesantes, para poder también nosotras como profesionales prepararnos, estudiar, capacitarnos un poco más y ampliar también nuestra mirada para entregar una propuesta que sea interesante y que sea innovadora y que a la vez sea motivadora y desafiante, tanto para nuestros niños como para nuestras familias. Gracias. Eso es Marco Antonio. Muchas gracias, Silvia. Qué ilustrativa también tu exposición, lo que escuchábamos, ¿no es cierto?, de Chris, ahora puesto en nuestro territorio, en Chile, ¿no es cierto?, lo que pasa. Oye, nos quedan unos minutitos y queremos hacerles un par de preguntas, tanto a ti como a Chris, así que la quiero invitar a que se pueda unir en este espacio. El Zoom nos permite, nos hace que nos veamos todos juntos, entonces, bien, gracias. Oye, bueno, mira, tenemos dos preguntas, vamos a hacer una para cada una. Partimos contigo, Chris. Una pregunta del público asistente, ¿no es cierto?, es ¿qué pasa cuando los conocimientos de las familias o de la comunidad no son o no están más bien directamente relacionados con el currículum, con la prescripción curricular? Esa pregunta para ti. That's a great question. Esa es una muy buena pregunta, una gran pregunta. Lo que me gustaría es pasársela a Silvia, transmitirle la pregunta a Silvia. Sí puedo responder, creo. Casi todos los tipos de conocimiento tienen el potencial de ser utilizados en el plan de estudios y en el aprendizaje de niños y niñas. Pero sí quiero introducir la idea de fondos de conocimiento oscuros
idea de la que una colega mía habló. Un ejemplo podría ser actividad criminal que pueda ser parte de la comunidad o de la familia, drogas, cosas de ese tipo. Se vuelven temas muy delicados, asuntos muy delicados que requieren un tratamiento diferente al incorporarlos al plan de estudio. Creo que hay muchas actividades cotidianas que hacen las familias, cómo llevan sus vidas, cómo almacenan el alimento, cómo hacen su presupuesto, cómo preparan comida, cómo manejan el presupuesto de su hogar, cómo mantienen registros, no sé, de sus cumpleaños en la familia, un rango amplio de temas. Creo que no hay que pensar en esto demasiado. Hay que partir de cosas pequeñas, cotidianas de cada día. Creo que en castellano he escuchado, creo que he escuchado en castellano una palabra Ujú. y que creo que la manera de obtener el conocimiento de estas familias es a través de una interacción que sea de bajo perfil, que no sea amenazadora. Y así eso nos va a permitir aprender. Y por eso me encanta el café de la literacidad. Algo para comer, un café y la oportunidad de compartir una historia. Gracias. Gracias, Cris. Silvia, te hago esa misma pregunta quizás, a lo mejor complementar con esto de qué pasa, ¿no es cierto?, cuando los contenidos curriculares, ya Cris nos hablaba, ¿no?, de una visión de ella. ¿Cómo lo vives tú o cómo lo viviste tú en el desarrollo de esta innovación en tu jardín infantil? Mira, lo que dice Cristina es verdad, es muy difícil, o sea, no es difícil, es complejo pensar que un fondo de conocimiento de una familia no se pueda utilizar de manera pedagógica. A lo mejor es porque ya estamos en esto hace mucho tiempo y no hemos acostumbrado a tener esa visión, pero es importante primero tener en claro que lo que hablaba Cristina en su presentación, que todo conocimiento de las familias es importante y puede ser un aporte. Antiguamente, para las educadoras de párvulo, ¿cierto? Era como que éramos las educadoras quienes educábamos a las familias y nosotras teníamos el saber, éramos todopoderosas en el conocimiento. Pero hoy en día es importante saber que las familias nos pueden enseñar mucho también. Que no tiene que ver con lo pedagógico, sino que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con cómo yo también amplío mi mirada, ¿cierto? No solo a la parte teórica de la educación, sino que también a lo simple de la vida y a lo cotidiano. A esas cosas que la familia hace en su casa y que a mí y que yo como educadora puedo tener la visión de observarlo, de verlo y de utilizarlo de manera pedagógica, que me ayude en mi proceso, ¿cierto? Que yo tengo que llevar con mis niños para que ellos aprendan. No sé si fui clara en la explicación. Sí, buenísimo, buenísimo. Oye, y yo no quisiera insistir, ¿no?, con más preguntas. Me parece que es un buen cierre, ¿no? Nos dejas como invitados, ¿no es cierto?, tanto la experiencia, ¿no es cierto?, de Cris y también de Silvia contándonos, ¿no es cierto?, de estos fondos de conocimiento. Estos temas están siendo tratados, van a ser tratados, ¿no es cierto?, en este diplomado del que les conversábamos al principio, diplomado que estamos realizando en conjunto con la Universidad de Western Sydney y Fundación Chile. Nada, vamos a llegar al final de este encuentro. Quiero dejarlas y dejarlos convocados, invitados también para nuestras próximas 2 charlas. Vamos a tener una charla el próximo jueves 19, ¿no? Sí, bien. Y el próximo jueves 26, a la misma hora, ¿no es cierto?, a las 4:30 de la tarde. Nuestra próxima charla, muy interesante también, va a ser con una colega de Cris, ¿no es cierto?, con la profesora Robinson, también de la Universidad de Sydney, ¿no es cierto? Ella es profesora de sociología y tiene una investigación interesantísima sobre diversidad, inclusión. Vamos a tratar muchos temas que hoy día son muy, muy importantes. Y la va a acompañar a ella la profesora Daniela Jadwe. Ella es académica en la Universidad de O'Higgins, directora de la carrera de Educación Parvularia de esta nueva universidad estatal, ¿no es cierto?, que tiene muy poquito tiempo. Y el 26 nos vamos a encontrar
con Andrea Osorio. Ella es directora del área de aprendizaje. Vamos a hablar sobre liderazgo en en educación inicial, y también con Mitzi, ¿no es cierto?, Velázquez, que también es directora, probablemente está aquí. Yo la vi saludar hace un ratito a Mitzi, así que la vamos a tener también, ¿no es cierto?, en nuestra última charla. Nada, solo agradecerles, creo que es una instancia muy interesante. En Fundación Chile está hace mucho tiempo preocupada, ¿no es cierto?, y ha venido trabajando en distintas iniciativas de educación inicial, y en esta ocasión es que nos encontramos, ¿no es cierto?, con la Universidad de Western Sydney, con quien compartimos esta mirada, ¿no es cierto?, de darle prioridad o pensar, ¿no es cierto?, en iniciativas para la educación inicial. Así que muchas gracias. Las dejo invitadas, ¿no es cierto?, a revisar nuestras páginas, la página de Educar Chile, la página de Formación en Movimiento, y nos vemos el próximo jueves, ¿no es cierto?, a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Un abrazo, Cris, a la distancia. Michelle, que tengan bonito día ustedes. Nosotros estamos yendo hacia el término de la jornada ya. Thank you. Gracias, adiós. Adiós, Gracias Michelle. muchísimo. Adiós, Silvia. Bueno, adiós. Chao.